Nosotros somos la sección regional de esta entidad que os decía antes, JEF Europa. Nacemos en el 83, ahora estaremos en torno a 80 jóvenes en total, perfiles muy diversos, ingenierías, psicología, medicina, derecho, políticas, de todo. Nuestro foco, y los estamos en verde, promover la ciudadanía europea activa. Antes de hablar de la Europa federal, siempre decimos que tenemos que hablar de que una señora o un señor de un pueblo de Cádiz empatice y sienta que tiene algo que ver con una señora o un señor de Vilnius, en Lituania. Al final, generar ciudadanía europea y además activa, es decir, que se implique, que se involucre, que participe, eso es el caldo de cultivo para plantearnos hablar de una Europa federal. Por lo que eso es nuestro objetivo, para profundizar y mejorar en el proyecto de la Unión Europea y construir, pues eso, esa sociedad más justa y más integrada. En 17 años ha dado tiempo de todo. Conferencias, charlas con expertos, hacemos intercambios con otras secciones. Por ejemplo, ahora tenemos en vigor un programa que se llama el Tándem Lingüístico, donde tenemos personas de las secciones de Italia, Francia, Alemania, y me dejo algunas seguro, y Portugal, con nosotros, haciendo pues eso, intercambios de idiomas online. Hacemos simulaciones de Parlamento Europeo, bueno, un poco de todo. En general, nuestros, digamos, los valores que guían o principios que guían nuestra actuación, los ves abajo en pantalla. La apuesta por el desarrollo sostenible, la democracia, la solidaridad, la diversidad y el federalismo. Como veis, nos basamos un poquito en las que enuncia JEF Europa, aunque matizando o especificando un poquito. Como a veces es mejor ver que os cuente, os enseño una pequeña muestra de las cosas que hacemos. Esto fue una actividad en el marco de la Conferencia de Futuro Europa, una consulta local que organizamos en cooperación con otras 2 entidades más para juntar a 100 personas casi en la sede del Parlamento Europeo en Madrid para escuchar sus ideas. Y trajimos a representantes de la Conferencia de Futuro Europa, del gobierno, del Parlamento y de la presidencia de turno de la Unión Europea, que en este caso era Eslovenia, para que fueran escuchados de verdad. Una diversidad cultural, pero a su vez cercana. Las contribuciones de los ciudadanos para el futuro de Europa. La primera actividad básica de la presidencia española es fortalecer la resiliencia de la Unión Europea, la recuperación. The future is in your hands. You can influence that future by voicing your concerns, proposing ideas, and finding together collaboratively solutions. El futuro está en nuestras manos y ese es el gran eslogan de la COPOE, de la Conferencia del Futuro de Europa. Lo que hicimos fue hacer diferentes grupos de trabajo para definir medidas o ideas que tuvieran los diferentes jóvenes. Por eso veis las mesas, los círculos de debate. Y como veis, salieron muchas ideas. La fiscalidad europea para unificarla y que todos los países sea igual. Tanto Alba como yo venimos en representación de una manera de cambio climático. Consideramos importante el seguir impulsando la financiación en I+D+I. Me ha sorprendido todavía más que estés trabajando
hablando sobre las conferencias sobre el futuro de Europa. Estamos viendo a una generación que está hablando de una mayor integración europea y más integración europea. Creo que eso es esperanzador. Y esa es la foto que aparece de fondo en la slide que presentaba Jeff Madrid. Todo esto, ¿cómo se construye? Se construye a través del aprendizaje mutuo, de la colaboración entre los diferentes voluntarios, de echar muchas horas y porque, oye, nos apetece hacer algo bueno, ¿no? Y eso me da pie a lo siguiente, y es que además de todos esos objetivos que decíamos que queríamos conseguir, también intentamos ser un espacio de aprendizaje y de diversión. Aquí la idea es conocer a gente que tiene las mismas inquietudes que vosotros en Europa o en otras culturas, o en, por ejemplo, organizar debates, o en hablar de según qué temas que, oye, a lo mejor en tu círculo cercano no puedes hablar sobre ellos. Aquí lo que tenemos es incluso una red de, como os digo, personas de más de 40 países para poder interactuar, conocer, aprender con ellos. Y ese es el fundamento de todo lo que hacemos. Ese mega evento que habéis visto es el resultado de un trabajo de 15 personas implicadas en darle forma. Pero no solamente trabajamos internamente, sino que trabajamos con otro tipo de entidades, organizaciones de todo tipo, como veis, desde Comunidad de Madrid, pasando por el Consejo de Europa o el Parlamento Europeo, o ámbito más regional, como el Consejo de Juventud de la Comunidad de Madrid. Al final colaboramos con muchas entidades con la idea de llegar cuanto más lejos, mejor. Este año, ¿qué queremos hacer? Yo no sé si os habéis enterado que es el Año Europeo de la Juventud. Y además, en ese marco, la Comisión Europea hace no mucho sacó una encuesta a todo el continente, perdón, a toda la Unión Europea, donde quiso identificar de mano a los jóvenes qué prioridades querían que se definieran para este año. Y resulta que la respuesta de esta consulta fue que los jóvenes consideran que las 3 áreas donde más urgente es actuar es trabajo y educación, cambio climático y salud mental. Teniendo en cuenta eso, nuestra reflexión fue, vale, en nuestro ámbito, en nuestras capacidades, queremos desarrollar soluciones o proyectos o iniciativas que den respuesta a uno de estos 3, o sea, a cada uno de esos 3 ámbitos o materias. Y además queremos que mientras que hacemos eso, tengamos un entorno de aprendizaje, un entorno pues, de experiencias positivas, de desarrollo, de crecimiento profesional y personal en competencias, de viajes, en fin. Como se dice en inglés, the more the better. Cuantos más seamos, más lejos llegamos. Para hacer eso, tenemos una estructura de funcionamiento que funciona más o menos como veis en pantalla. Hay una junta directiva de la sección y luego hay 6 grupos o áreas de actuación o áreas de trabajo. Como veis, hay 3, educación, sostenibilidad y derechos digitales y salud, uno por cada área prioritaria del Año Europeo de la Juventud, y luego 3 de soporte, comunicación en redes sociales, desarrollo de operaciones e incidencia y participación. Nosotros mensualmente vamos teniendo reuniones de seguimiento entre la junta directiva y las personas que lleven la coordinación de cada una de esas áreas, definimos objetivos, vemos un poquito si hay que hacer, pues, por ejemplo, para lo del Parlamento Europeo, pues había que hacer una relación pública, es decir, había que hablar con el Parlamento Europeo, conseguir la sala. Vamos organizándonos, de esa manera planificamos objetivos y a partir de aquí el coordinador va bajando a tierra esto con sus diferentes miembros. De manera que haya pues, una participación, una contribución, una generación de ideas y un seguimiento de sus proyectos. Y luego también tenemos periódicamente colaboraciones externas, ya sea mentores, ya sea otro tipo de profesionales o ya sea, como os digo, otras entidades o organizaciones. Eso como estructura base. Contamos un poco de qué va cada cosa. En educación, ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es una serie de acciones formativas en diferentes centros educativos madrileños. Aquí tenéis una foto, uno en Alcalá de Henares, donde nuestra intención es dar a conocer oportunidades en materia de empleo, prácticas y estudios en general de la Unión Europea. Por ejemplo, todo el mundo conoce aquí lo que es EURES, o lo que es Eurodesk, o lo que es el Cuerpo de Solidaridad, o lo que es el programa Erasmus Emprendedores. La idea es justamente dar a conocer ese tipo de oportunidades que pueden mejorar la empleabilidad de los jóvenes.
y además aprender mejor, por ejemplo, de la asignatura de la Unión Europea, que se imparte en Madrid, es de los pocos lugares de Europa que tiene algo parecido, y como tenemos una red de 42 países, oye, démosla a conocer a ver si podemos mejorar. En sostenibilidad, estamos preparando un seminario internacional en Barcelona con financiación Erasmus Plus, además de una campaña de comunicación e incidencia, y van a ser incluso de debates con los países euromediterráneos y en cooperación con la sección de Reunido. ¿Veis lo que os decía? Colaboramos con muchas secciones a nivel internacional. La idea es hacer una serie de debates como si fuera un hackathon, ¿no? Como si fuera una especie de carrera, que es el equivalente en inglés, una especie de carrera de ideas, de manera que seamos capaces de desarrollar iniciativas sociales o emprendedoras para la lucha contra el cambio climático. En ese sentido, Laura Serrano, nuestra responsable de Relaciones Internacionales y la que dará el taller mañana, es embajadora del Pacto Climático Europeo en España y desde esa posición está coordinando la acción para que en este caso colaboremos con la Comisión Europea y con el resto de embajadores del país. Aquí tengo una foto de ella con el resto de embajadores. Primera acción que dimos sobre esto, una formación sobre el European Green Deal, es decir, ese plan de reformas verdes europea y la taxonomía europea en Cuenca, ese último mes en diciembre. ¿Qué más cosas pasaron? En salud mental, ¿cómo lo estamos abordando? Estamos liderando un proyecto de marco europeo, somos los líderes en el caso español, sobre cómo mejorar la implantación de los derechos digitales. Es decir, hay un catálogo de derechos digitales en España, es el único país junto con Francia que ha regulado eso por ley, y nuestra intención es hacer una campaña formativa e informativa de esos derechos que la gente no conoce a través de un sitio web específico, y hacer foco en lo siguiente, es, vale, yo tengo supuestamente un derecho a la educación digital. ¿Dónde está el plan de educación digital? ¿Cómo va a abordar eso las competencias que me hacen falta a mí para encontrar un empleo, por ejemplo? De manera que nuestra intención es analizar el impacto y sobre todo definir medidas para mejorar ese potencial impacto de esa regulación en la parte educativa y en la parte de salud mental. Porque hay un incremento brutal de casos relacionados con adicciones tecnológicas o con depresiones o similares, pero no tenemos información ni tenemos definido qué tenemos que hacer. A partir de aquí, pues iremos colaborando con otro tipo de entidades para mejorar el alcance de ese proyecto. Este proyecto cuenta con apoyo del Consejo de Europa y la idea es que también cuente con apoyo de Erasmus Plus. Entonces, es un equipo permanente trabajando en esto, en colaboración con Jeff Europa, e iremos poco a poco avanzando. ¿Qué veis en la foto? Veis en la foto nuestro primer evento, que fue un debate en el Congreso de los Diputados, donde nos gusta hacer siempre esto, y es incluir a los participantes en lo que es la discusión, que no sea la típica charla de vengo a que me cuentes una película. ¿Qué hicimos aquí? Aplicar metodología de Design Thinking para, entre todos los participantes, montar un total de 6 mesas de trabajo donde diseñaron qué medidas prioritarias eran necesarias para ellos. Y en base a ello empezamos a montar el primer sitio web y el primer planteamiento, la primera estrategia. Luego os decía que tenemos 3 proyectos como marco, ¿no? Uno por cada área prioritaria para los jóvenes identificada, y luego 3 proyectos o 3 áreas de soporte. Área 1, comunicación en redes sociales. Tenemos un medio de comunicación propio, se llama El Nuevo Federalista. Ahí veis 250.000 visitas al mes. También trabajamos en posicionamiento en redes sociales, las stories que veis de, oye, apuntaos aquí, el sitio web, la cartelería, estrategias de comunicación, publicar en prensa, hemos publicado en Euroactive, hemos publicado en la agencia EFE, toda esa parte de comunicación es una de las áreas de soporte. También tenemos desarrollo de operaciones, que a mí me gusta decir que es como somos los energizers, ¿no? Son los que recargan las pilas. ¿Por qué? Porque no solamente se ocupan de dar soporte a la ejecución de proyectos, desde te monta que un catering un segundo hasta te consigo una sala. No. Es que hace una labor fundamental, que es escuchar a los socios. ¿Qué queréis? ¿Cómo lo queréis? Os llevo de cena, os llevo a un debate de qué queréis que hagamos, hacemos comunidad. Porque, claro, como esto es voluntario, también hay un componente que es pasarlo bien, estar a gusto y disfrutar de la experiencia. Eso hace desarrollo de operaciones. Finalmente, incidencia y participación. Este equipo, que también va a ser nuevo, la idea es que monitorice qué está pasando en Europa y cómo eso nos afecta. Y que además nos ayuda a decidir qué posicionamientos tomar según qué temas, por ejemplo, la crisis ucraniana, o cosas más locales, como por ejemplo, cómo se está ejecutando tal fondo de Next Generation.